el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 11, leo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo justificará o vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra del Señor. Cuando la semana pasada comenzamos, entendíamos que hay una brecha muy delgada con respecto a lo que es y lo que no es, referente a lo que es una vida espiritual, referente a lo que es una vida de fe. Mucho de lo que interpretamos por fe resulta ser que no es. Y lo que deberíamos vivir como fe lo hemos rechazado. No lo hemos hecho parte de nuestra vida. Y en esto tenemos que entender que la vida religiosa nos ha llevado a esa realidad, porque nos ha sometido a actividades, a una rutina en la que solo nos entretiene y no nos permite experimentar la vida verdadera, justificándose el hombre a sí mismo, mirando su condición, descansando en su debilidad, descansando en sus peros y no experimentando la vida verdadera que Dios en Cristo nos ha dado. Es el conflicto en el cual estamos hoy día y a la que muchos creyentes tienen gran lucha, porque no entienden cómo poder superar la debilidad, no entienden cómo poder superar esto de alejarse de Dios, esto de no mantener una vida de fe. Algunos piensan que por venir a estas cuatro paredes lograrán tal vida. No, aquí se logra simplemente una práctica que siempre y cuando esté siendo dirigida y gobernada por la palabra de Dios tendrá sentido. Si no es así, estaremos envueltos en dogmatismos, en prácticas, en rutinas que solo nos alegrarán por un momento, nos harán expresarnos, nos permitirán soltar inclusive el apremio, la angustia, la aflicción en la cual venimos, nos permitirá a lo mejor descansar por un momento en la dificultad que tuvimos y aquí nos relajamos porque creemos estar en un lugar que nos permitirá tal cierto resultado. El problema está que después de este tiempo usted vuelve a su propia realidad, vuelve a su hogar, vuelve a su quehacer y se encuentra de nuevo con esa incertidumbre, con esa lucha, con esa carga, con esa debilidad en la cual sigue siendo un denominador común en la vida de muchos que dicen creer en Dios, pero no han logrado vivir la vida que Dios les ha ofrecido.
Unión con Cristo es más entonces que lo que estamos ahora experimentando acá. Unión con Cristo tiene que ver entonces con una esencia, una naturaleza en la que vamos a expresar y vamos a experimentar profundamente desde nuestra propia realidad, entendiendo quiénes somos. Y que en razón a eso, entonces necesitamos descansar toda esa realidad en el Calvario y la cruz, por la cual fueron nuestras almas, nuestras vidas redimidas. Ahí es donde fuimos libres, ahí es donde fuimos perdonados, es ahí donde fuimos, cierto, rescatados, es ahí donde fuimos vivificados, es ahí donde fuimos, cierto, alcanzados por esta gracia maravillosa. Gracia maravillosa que, vuelvo a decir, que va más allá de una práctica, tiene que ver con una esencia de vida. Por eso comienzo con 3 preguntas. Primero, ¿cómo se expresa una vida en unión con Cristo? ¿Cómo se expresa una vida en unión con Cristo? El que por el solo hecho que yo tenga la Biblia aquí en las manos, ya me está permitiendo entender que estoy unido a Cristo. El que esté de rodillas, ¿me permitirá el que yo esté en unión con Cristo? El que esté haciendo una actividad como esta, culto, ¿me permite tener esta experiencia? ¿Podré expresar a Cristo? Es importante que analicemos en nuestro interior qué estamos viviendo. A veces expresamos más nuestra realidad y es la que nos hace expresarnos, valga la redundancia, en llantos, en una actitud de rostro o de posición. A veces estamos acá doblados porque es tanto el dolor, es tanta la dificultad que eso nos hace estar doblados, nos hace estar ahí tristes, nos hace estar ahí inclusive derramando lágrimas, no porque hay una presencia especial, como decía la alabanza, es porque el dolor ha sido tanto que estoy llorando. ¿Expreso a Cristo? Segundo, ¿cuáles son las señales que identifican una vida en Cristo? ¿Qué señal hay en cada uno de nosotros que pueda decir, ahí está Cristo? Ahí veo a Cristo. ¿Hay alguna señal que me permita esta identificación para poder entonces expresar, ver y poder experimentar lo que sería entonces una vida de fe, una vida de conciencia? Es Cristo que me trajo conciencia, es Cristo que me trajo la reflexión de entender que, amado, hay una eternidad. Y solo hay 2 lugares para pasarla, el cielo o el infierno. No hay términos medios. Y ahí es donde entonces yo tengo que hoy tener en cuenta qué es lo que me identifica. Y por último, ¿qué dice la Sagrada Escritura desde principio a fin con respecto a esto? ¿Qué ha estado diciendo la Biblia de principio a fin con respecto a esta experiencia de mi unión con Cristo? Hay algo que me dice cuando los intérpretes de la Biblia tratan de acercarnos, ¿cierto?, a una exégesis, ¿cierto?, a una hermenéutica que me haga interpretar el texto fidedigno, es cuando más me confundo. Es cuando más entro en contradicción, porque veo por una parte a un Dios castigador, veo a un Dios que es cruel, un Dios que hace justicia. Y por otra parte veo a un Dios que se hace humano, que se acerca a nosotros y que tiene misericordia. Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago o junto este libro que me permite hoy día entender el plan eterno de Dios? Lo que Dios se propuso en su sola voluntad. Como dijimos la semana pasada, en el plan eterno Dios se propuso en su voluntad, según Efesios, revelar este misterio entre nosotros.
Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo reveló el misterio? Dice que de antes de la fundación de los tiempos, Dios preparó un programa en que Él quería redimir. Y esto me hace entonces irme al principio de la historia. Porque todos comenzamos en el Génesis, en el capítulo 1, para interpretar la vida entonces. Y destinar, ¿cierto?, la maldad, el pecado, la caída. Meditaba la semana en esto. Lo compartí con alguien. Y creo que la caída del hombre estaba programada en la eternidad de Dios. Dios quiso que el hombre se cayera. Dios quiso que el hombre se equivocara. ¿Pero cómo? Si fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí. Porque el propósito de Dios era manifestar algo mayor sobre la creación misma que Él había hecho. Y la que tenemos que entender ahora. Y la palabra nos permite hoy abrir nuestros ojos frente a esta realidad. ¿Cómo poder vivir en la eternidad? ¿Cómo poder compartir con Dios? Sí, Dios, el hombre, estuvo en el Edén, pero no en el cielo. Dios le permitió a Adán y a Eva disfrutar de la creación, pero no en el cielo. Porque para que esta creación estuviera en el cielo, tenía que esta creación experimentar algo mayor en ellos. Había una imagen, había un esplendor, porque estaba la creación de Dios en ellos. Lo que el hombre nunca entendió y comprendió, porque necesitaba un antecedente más. Necesitaba algo comprender más el hombre, para que entonces no se dejara llevar por sus pasiones ni por su libertad. Era necesario Cristo. Alguien una vez dijo, si el hombre no hubiese pecado, ¿habría venido Cristo? Sí, Señor, igual habría venido. Porque lo que dice el Evangelio, vine para manifestar, para hacer la voluntad de mi Padre, para dar a conocer a mi Padre. El hombre nunca experimentó a Dios después de que éste no se encuentre con Jesucristo. La vida de Dios solo se vive en Dios y no fuera de Él. Antes que viniésemos, antes que naciéramos, estábamos en el plan de Dios, en la eternidad de Dios. Estábamos en Dios. Antes que Adán fuese creado, estaba en el corazón de Dios. Fue creado, salió. Entonces el hombre, la creación, empezó a vivir. Acuérdense que continuamente venía Dios al Edén. Ya había un problema. ¿Qué faltó en el Edén? ¿Qué faltaba en el Edén? Que Dios estuviera ahí. Si Dios está ahí, Satanás no habría tenido éxito con su engaño. Eso es lo que hoy tenemos que entender. ¿Cómo lo hizo? Otra pregunta que nace acá mismo. El Hijo se encarnó. Jesús. Dice que Dios se encarnó en Jesucristo. Y el propósito era de revelar este misterio. ¿Cómo se revela Jesucristo a la humanidad? Dios a la humanidad fue gracias a que Jesús se encarnó, vino a nacer. Eso es lo que tenemos que hoy entender. Y quebrar toda idea, botar toda muralla de desconocimiento con respecto a lo que es en verdad. Dice Juan 1:14,
Primera de Juan capítulo 1. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra del principio, cuando las cosas tenían que ser, entonces Dios tuvo que manifestar esta naturaleza, la de Cristo, entre esta naturaleza humana, caída, para entonces mostrar, revelar, enseñarnos que este misterio, Cristo en nosotros, Cristo en nuestras vidas. La única forma en que podremos entonces avanzar, la única forma entonces en que podremos conquistar la eternidad con Él. No existe otra forma. No están los votos que usted pueda pagar para esto. No existe. Usted se va a cansar haciendo votos y más encima votos incumplidos porque el hombre no puede cumplir con esto. La naturaleza humana en la caída que usted y yo nazco me hace imposible. Pero sí posible en la encarnación de Cristo, en la que me permite hoy día entonces entender que este Cristo se vino a encarnar, se vino a manifestar, se vino a mostrar. Esto es muy profundo. Y a medida que nos adentremos en esta sesión de sermones, tenemos que lograr entender, como Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ni eso puedo procurar, ni eso puedo alcanzar, fe. Porque aún la fe que digo tener me es flaca, me es débil. Todo lo que viene del Cristo me permite hoy día entonces ser. Dice el Emanuel, el Dios con nosotros. El hombre entonces, Él se hizo hombre para que la iglesia, los creyentes, los que estamos aquí hoy, todos los cristianos seamos uno con Él. Su nombre lo dice, el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Y a quién se refirió la Biblia, la palabra? Al Cristo, a Jesús. Entonces fue necesario que Él se encarnara para que el Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, habite con nosotros. Y esto nos haga la vida más segura, la vida real, la vida verdadera. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con nosotros, con usted, conmigo, Dios conmigo. ¿Quién me permite eso? La encarnación, Jesús conmigo, en mí. Donde en mí esté la conciencia, donde en mí esté la razón, donde en mí esté la justicia, donde en mí esté la verdad. Donde en mí esté entonces esa vida que me permite tener esta conciencia que estoy de paso acá, estoy ligeramente pasando. Es muy breve la vida. Amado, luego volamos, dice la Escritura. El problema está ¿dónde pasaremos la eternidad? Si usted no experimenta la vida con Cristo, entonces la eternidad ya está destinada. Es importante esto, la naturaleza de Cristo está entonces fuera de peligro. Está fuera de todo lo dañino de este mundo. La naturaleza de Cristo es superior, la naturaleza de Cristo es suficiente. No hay sol, amado, no hay viento que pueda impedir, que pueda limitar la vida de Cristo.
No hay nada que pueda herirlo al Señor. Y si al Señor, que debe de morar, habitar en nosotros, tampoco a nosotros nos puede herir. Lo dijimos la semana pasada. Cristo es inofendible. El que se ofende es la vieja naturaleza que está todavía arraigada en nuestros corazones. Usted es el que se ofende. Usted el que llora. Usted el que sufre. Cristo no sufre. Como algunos por ahí han querido llevar al Cristo sufriente. El que se compadece por todas las penas de los tristes, de los agobiados. Anda por ahí un grupo de gente haciendo esto. No importa si Cristo llora por ti, si Cristo sufrió para que usted no sufriera más. Cristo pagó para que usted no esté pagando todavía. ¿Qué idea se nos entregó ahí? Cristo es suficiente, Cristo es poder, Cristo es justicia, Cristo es verdad, Cristo es Dios con nosotros, en nosotros. Y si Él es con nosotros, como Pablo dice, entonces nosotros somos más que. Entonces, ¿por qué seguimos defraudando? ¿Por qué seguimos cayéndonos? ¿Por qué seguimos, caminando a medias la vida? Es porque todavía no hemos llegado a la perfecta unión en Cristo. No ha llegado ese momento en que nos rindamos a Él. Cristo es la cabeza. Él gobierna sobre la iglesia. Él gobierna sobre todas las cosas. Él es el que tiene todo bajo sujeción. Eso es lo que me dice la Escritura. Eso es lo que el apóstol Pablo me ha venido insistiendo. Fíjese que los ángeles del cielo están rendidos. Los hombres de la tierra, los demonios en el infierno, todos se postran ante Cristo. No hay nada que supere a Cristo. Podemos a nuestros ojos ver hombres y mujeres en libertinaje y todo, pero no hay nadie que pueda estar por sobre Él. Eso dice la Escritura, la palabra del Señor. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea el primero de todos. Pablo lo dice en su carta a Efesios también. Dice que todo principado de potestad está bajo nuestros pies, o sea, bajo el cuerpo que es la iglesia, que es Cristo. Está todo bajo. Entonces, ¿qué es lo que te gobierna hoy todavía? ¿Qué es lo que tiene manipulación sobre tu vida hoy día? ¿Qué es lo que hoy día entonces te hace tomar decisiones erróneas, equívocas? ¿Qué es lo que te hace ser una persona vulnerable? Que no tiene dominio de sí mismo. Es tu propia realidad, es tu propia carne en la que tienes que hoy día ser liberado para que la vida de Cristo venga sobre tu vida. Una vida que está en unión con Cristo, todo está bajo sus pies, todo está bajo su sujeción. El hermano o la hermana muchas veces se expresa y dice, es que tengo problemas, tengo dificultad, tengo tristeza. Que no controlo mis emociones. Fíjese, el hombre por naturaleza, cuando digo hombre digo mujer, entonces está en un estado, sí, de abandono, porque hace cosas que no puede controlar, porque es su naturaleza así. Pero cuando está nuestra vida, nosotros unidos a Cristo, el control lo toma Él. El control de las emociones, el control de los anhelos. Como decía el devocional, ¿por qué me pongo triste hoy día? Porque quiero alcanzar un logro. Si estuviera mi vida en Cristo, estaría tranquilo a pesar del logro, sin el logro. A pesar de la casa, del auto, qué sé yo, de la carrera, qué sé yo, de la familia. Si está Cristo, entonces está todo listo. Es la preeminencia. Preeminencia, el primero.
el que está sobre todo. Entonces, ¿qué me hace hoy día entonces tener, amado, inclusive un semblante incierto, una reacción incierta frente a eso? Pregunta, ¿podría ocurrirle algo a aquellos a quienes Él ama? A menos que sea por un bien mayor. ¿Podría ocurrirle algo a quien Él ama? No. A no ser que haya un plan. Y estamos hablando en esta comunión con Él, en esta relación con Él, porque fuera de Él no me esté diciendo es que estoy viviendo esta realidad, esta vida, estoy acá, estoy en esta situación, parece que viene algo mejor. Claro, te estás matando y pensando que va a venir algo mejor, imposible. Estamos hablando de la relación con Cristo. Con Cristo se alcanza mejor. Sin Él no hay nada, no hay más que destino eterno, pero en el infierno. Hay dos caminos. Y el camino en Cristo, el que me lleva a la vida con Él, por siempre y para siempre. Dios está de nuestro lado. ¿Y sobre qué base? ¿Por qué se dice que Dios está en nuestra parte? ¿Por qué se dice que Dios está siempre ahí cuando usted y yo podamos, cierto, llamarle? Entonces, el encarnado, el Dios hombre, ha logrado que Jesús sea nuestra vida. Si Jesús es nuestra vida, entonces mi vida, su vida, estará del lado de Dios. Caminaremos con Él. Él nos fortalecerá, Él nos ayudará, Él no nos abandonará hasta la posesión adquirida. Hasta que lleguemos a la eternidad, hasta que nos encontremos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben lo que pasó con la humanidad? ¿Saben lo que pasó con el hombre conforme a la imagen de Dios? Es que viéndose en esa caída, perdió la gloria. No alcanzó la gloria de Dios. ¿Y la gloria qué es lo que es? Los atributos de Dios manifestados en su creación. Usted ve los cielos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos? Vemos una majestuosidad en el cielo. Y sobre estos cielos vemos, oiga, una expresión gloriosa, espléndida de lo que es el Creador. Nosotros somos gusanos, somos nada, no alcanzamos a ser un grano de arena para lo que Dios es su inmensidad, esa gloria. Esa gloria solo se va a manifestar en nuestras vidas cuando el Eterno, el Cristo, sea entonces tu vida. Antes no. Ni porque lo profeses, ni porque lo digas. No se trata de decirlo, se trata de vivirlo, experimentarlo, expresarlo. Si no lo expresas, jamás va a hacer eso en ti. Por eso veo mucha gente equivocada, caminando, oiga, ¿cómo se dice? Cegados, teniendo una oportunidad de vida gloriosa. Es como alguien que tiene hambre, pero es tan ciego, habiendo al lado una torta de él, que no la ve para comer. Así es la vida que Dios tiene para usted y para mí en Cristo el Señor. Jesucristo ha satisfecho a Dios, ha entregado a Dios todo Él. Por lo tanto, si creemos que somos uno con Cristo, por lo tanto, uno también somos con Él. Mira, si somos uno con Cristo, también somos uno con Dios. La eternidad se manifiesta en nosotros. Se habló de eternidad al principio.
estoy pasando por este valle con un cuerpo caído, pero que tiene la promesa de un cuerpo glorificado al final. No van a haber marcas en mí por haber caminado, por haber vivido en Cristo el Señor, por haber vuelto a la presencia de donde nunca debí haber salido, pero que fue necesario según el plan eterno, porque si no salgo de allá no me había encontrado con Cristo para entender la eternidad. ¿Está entendiendo la ecuación? Dice Juan 17, 21 al 23, Jesús lo dice en su oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El problema está que tenemos que sacarnos el lenguaje aprendido de memoria. Amado, que también ellos sean uno en, ¿dónde? En nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu, para que estos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un desafío, porque la forma en que vas a expresar a Jesús es como el mundo va a conocer que un día Dios preparó un programa redentivo, salvífico para esta humanidad. El problema está que está viendo a gente común, igual a todos. No ve al Cristo, no ve al Padre, no ve al Espíritu. Dice, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No está hablando de esta unidad. No está hablando de este encuentro entre nosotros aquí simple. Está hablando de lo que Dios en su eternidad se propuso. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es tremendo esto. Llegar a esta experiencia de vida es lo máximo que le puede ocurrir a un ser humano. Es lo máximo, porque ya en él habrá una mutación, una transformación, una regeneración, no un arreglo. Saquémonos la idea que Dios vino a arreglarnos la vida. Dios no vino a arreglarle la vida a nadie. Dios vino a cambiar su vida. Dios vino a poner la vida de Cristo en usted. Su vida no sirve. Mi vida no sirve. La vida de Cristo, cuando esté en nosotros formada, entonces estaré en perfecta unidad con Dios el Padre y Jesucristo y su Espíritu. Y el mundo conocerá, el mundo verá cuán amor Dios ha manifestado. Ese es el sentido de la fe. Por eso usted tiene gran lucha en su espíritu ahora. Porque está pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo uno estas dos cosas? El problema está que para que se una usted a Dios, tiene que habitar en usted el encarnado. Jesús en usted. Si no está Jesús en usted, usted no se puede unir a Dios. Siempre va a estar entonces paralelamente caminando, como se dice en la vereda del frente. Y desde la vereda del frente usted va a tratar de agradar, pero siempre se va a inclinar, siempre se va a girar en torno a sus ideas. Pero cuando camina en la vereda del frente, en la vereda de Dios, entonces usted siempre camina en esa verdad y nadie lo mueve de ahí. Porque usted sabe para dónde va.
¿De qué se hablaba? De eternidad. Usted sabe para dónde va. Tiene conciencia, usted tiene temor. Entonces, no, mi vida está en Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Todo lo que hago, mis pensamientos, todo someto a Cristo. Es que viene la intención, viene la luz del mundo, viene la idea. No puedes porque tengo una vida en Cristo. Y lo santo es el santo. A la luz del texto principal, conoceremos el propósito de Dios en nuestra unión con Cristo. Hay un propósito. El propósito es uno, pero es necesario ir mostrándolo. Ir mostrándolo. Paso a paso. Para que entonces, el problema está que el ser humano está reseteado de una manera. Y piensa así y hace así las cosas. La diferencia es que cuando Cristo mora en nosotros, dice que la mente de Cristo viene entonces a tomar posesión de nosotros. Entonces yo no pienso con ego, pienso con Cristo. Lo que Él dice, lo que Él quiere, porque el Cristo, ¿qué quiere hacer? Agradar siempre a ¿quién? Al Padre. Entonces, ¿por qué usted no agrada a Dios? Porque la vida suya no es la de Cristo. Sigue siendo la suya, sigue siendo la caída, porque el hombre caído siempre quiso ir en desobediencia. Esa fue la heredad. El hombre caído no sabe tener relaciones, el hombre caído no sabe tener amistad, el hombre caído no sabe medir las cosas, las consecuencias de las cosas. Pongamos a Jesús en la mesa del pecador, pongamos en la mesa del pecador a Jesucristo, pongámoslo, sentémoslo junto a los pecadores. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo la diferencia? Sí, hizo la diferencia. Comió con ellos, pero no era como ellos. El problema está que hoy día nos sentamos en la mesa y somos tal igual como el mundo. Usted tiene que marcar la diferencia, porque en usted está Cristo. O sea que porque los amigos entonces hacen y deshacen, yo también con ellos lo hago. No, Cristo está en mí y yo no me dejo guiar, no me dejo llevar por las emociones ni por las ideas del mundo, del hombre. No, yo me mantengo en Cristo. Todo el mundo haciendo sus cosas, no, yo me mantengo en Cristo. ¿Quieres fome? La vida en Cristo tiene sentido. Las que no están en Cristo no tienen sentido. Por eso están buscando una y otra vez cómo poder suplir esa angustia, esa necesidad, esa soledad que está en ellos. Hay mucha gente que ha caído en desgracia buscando real amistad, real relación, real familia. Tú nunca la vas a lograr. Te equivocaste, lamentablemente. Pero si está Cristo en tu vida, Cristo te da vida verdadera. Sabes relacionarte, sabes ser hombre, sabes ser mujer, sabes ser esposo, sabes ser esposa, sabes ser hijo, sabes ser hija, sabes ser padre, porque eres uno con el Padre. Y el Padre sabe ser padre. Dios sabe ser padre. Entonces sé ser un buen padre. ¿Por qué no eres buen padre? Porque la vida de Cristo no está en tu vida. ¿Por qué no eres madre? Porque no está Cristo en tu vida. ¿Pero cómo? Sí, Dios es asexuado. No es sexual como nosotros. Dios es espíritu. Y Él sabe, si Cristo está en la vida de una mujer, sabe hacerla tan mujer. Porque Él en su esencia es Dios. Él es perfecto, la gloria de Dios viene sobre la mujer, sobre el hombre, y lo hace ser el hombre o la mujer que tiene que ser. Eso no hemos entendido. No hemos procurado hacer una lista de requerimientos humanos. Somos para eso expertos, no aprendemos de memoria la materia, pero de la vida no sabes nada. Porque eres egoísta, eres caprichoso, eres caprichosa, haces las cosas a tu antojo. Pero cuando está la vida de Cristo en tu vida, tú te sometes, vives bajo orden, temes a Dios. No, Señor, no voy a destinar mi vida más a lo que estuvo destinada desde que antes que tú vinieses. ¿Sabes a dónde estabas destinado? A la muerte, y muerte eterna, que es el infierno. De allá me sacó el Señor. Los primeros 4 versículos del capítulo base nos muestran una primera e importante causa.
dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo leo más lento. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Wow, esto parece trabalengua. ¿Está entendiendo lo que leemos? Mire todo lo que Dios preparó en esta encarnación de Jesús. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida del Espíritu se interpreta como la vida en Jesús. La vida del Espíritu es una vida superior, una vida que pasa fuera de esta carne. Por eso lo primero que vemos acá como propósito, librarnos de la condenación de la naturaleza original. El plan eterno de Dios, el amor de Dios, ¿qué es lo que vino a hacer? Que Cristo al nacer a este mundo, a venir a este mundo, el propósito era librar a todo género humano de la condenación de su naturaleza original, porque nacemos todos muertos. Nacemos en delitos y en pecados. Pablo dice que era el continuo pensamiento del hombre en el mal. Por lo tanto, la naturaleza caída se manifiesta en nosotros. Una de las señales más visuales en nuestro propio cuerpo, que nos estamos envejeciendo cada día, que se nos están acabando las fuerzas cada día, una de las formas. Pero veamos más adentro. Mi pensamiento, mi forma de vida, mi forma de ser, mi forma de expresarme, mi forma de vivir, mi forma de relacionarme, mi forma de existir, estaba bajo una naturaleza caída, que es representada como el primer Adán. El primer Adán trajo todas las enfermedades. El primer Adán trajo todas las carencias. El primer Adán trajo todas las debilidades y realidades caídas del hombre. Adán trajo desobediencia. Adán trajo dolor. Trajo maldad al mundo. La naturaleza caída de Adán, en la que todos nacemos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que entienda. Fíjese, Pablo hablando en sus primeros capítulos romanos, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se extraviaron a una, hicieron suyo, su vida. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí vemos toda inclinación moral, sexual, social, todo caído. Porque el hombre insistió, hombre y mujer, insistieron en vivir de acuerdo a sus propias realidades, porque no tenían otra realidad. Si usted no tiene otra realidad, ¿cómo tiene que vivir? De acuerdo a su propia realidad. Ahora, esa realidad nos condenó, esa realidad a nosotros nos limitó, esa realidad a nosotros nos hace estar ahí con la duda. Estamos con la duda, estamos ahí cuestionando, estamos ahí diciendo, ¿esto será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Fíjese, el hombre natural no cree, porque no es espiritual. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre según su naturaleza original, es un ser caído, muerto. ¿Quién me puede decir un muerto? El muerto no habla, el muerto, oiga, el muerto no escucha, el muerto no come, el muerto no obedece.
El muerto no sabe porque está muerto. La unión con Cristo, ¿qué me hace? ¿Qué me permite? Salir de esa muerte, salir de esa realidad, de esa naturaleza caída e incorporarme a una nueva naturaleza que es según Cristo, donde ya usted no es más. Sepúltelo de una vez y por siempre. Le decía al Señor en la semana, en mi súplica le decía al Señor, mátame, mátame. Sé que el carnal va a decir, pero ¿cómo lo van a matar? ¿Cómo lo van a matar? Porque el carnal es tan sentimental, pobrecito, sí, es que está enfermito, es que, mire la tristeza que tiene. El carnal es así, no que es caído, naturaleza caída. Pero cuando tenemos conciencia, lo único que queremos es que Dios mate la carne, mi naturaleza caída, que me ha limitado y me ha estorbado tanto. Me ha hecho tanto daño mi naturaleza original. Le decía al Señor, mátame. Mátame porque no puedo verte, no puedo expresarte. No puedo relacionarme contigo. Mátame porque la pasión me llama. Mátame porque el vicio me consume. Mátame porque la vida fácil me quiere arrastrar. Mátame, mátame de una vez para que venga el Cristo a morar en mi vida. Mientras el viejo hombre, vieja naturaleza esté ahí, entonces no podrás vivir a Cristo en tu vida porque estás tan vivo. No acepte tal evangelio que le diga el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a consolar, el Señor lo va a transformar, que el Señor le va a ayudar en esto. No, no. El Señor a usted lo necesita muerto para que entonces venga Cristo sobre su vida. Ese es el evangelio que usted y yo necesitamos escuchar. Nos cuesta tanto superar lo que no podemos superar. La naturaleza caída, original, me hace todos los días padecer. Y lloro de frustración, lloro de egoísmo, lloro inclusive de cosas que no tienen sentido. Si este mundo pasa, este mundo se va a acabar, este mundo se va, amado, se va. La eternidad me espera, la eternidad me espera y sé que esa eternidad va a ser gloriosa porque ya no estaré en este cuerpo ni en esta naturaleza caída, sino que estaré en el cuerpo glorificado que Cristo fue a preparar para que yo more por la eternidad con Él. Esa es la realidad de muchas personas que no pueden avanzar en esto. Mi unión con Cristo, según la palabra del Señor, el texto base, me quiere liberar de esta condenación. ¿Sabe lo que está condenado? Es que usted tiene que cumplir. Tiene que estar encerrado en una realidad de vida que nadie lo puede librar. Podemos hacer oraciones, podemos hacer de todo ayuno, podemos hacer muchas cosas, pero si usted no es liberado de la naturaleza caída, por más que hagamos vigilia y cosas por el estilo, nadie va a poder cambiar lo que usted tiene que renunciar. Porque a veces oramos por gente acá para que el Señor lo ayude, lo saque de ahí. Si usted no cambia su vida, amado, si usted no renuncia a su vida, esta cosa no va a ser distinta. Tiene que decirle, Señor, bienvenido a mi vida. Yo hoy día muero, hoy día rechazo todo lo que creo, Señor, porque vienen pensamientos a mi mente y empiezo a culpar a medio mundo. Fíjese que culpamos a todos, menos al ego, al yo que está ahí adentro, a ese viejo hombre, vieja mujer que está ahí, que le gusta que le hagan caricia, cariño, que le atiendan. Romanos 5, 14 y 16 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque se entiende que el pecado original, ¿cierto? Se entiende que fue la desobediencia de Adán. Y luego vino entonces una realidad en la humanidad. Todos fueron contaminados. En relación entonces a esa vida que heredaron. Muchas realidades, muchos pecados, mucha maldad, mucha verdad de eso que hoy día ha corrompido las sociedades. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura de aquel que había de... ¿Quién es el que había de venir? Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cómo se llama? El segundo Adán. El segundo Adán que habla Pablo, que eso lo vamos a hablar el próximo domingo. Ese segundo Adán entonces es distinto, porque no peca según la naturaleza de Adán el primero, porque es santo, es bendito, es Dios entre nosotros. Dice que en él hay gracia. Pero el don no fue como la transgresión. El don, la dádiva, el regalo de Dios. La humanidad, la encarnación de Cristo. El que Cristo sea entonces ahora en ti, sea en mí. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, o sea, el favor de Dios, Cristo. Aquí estoy entendiendo que la gracia toma nombre. Es Cristo. Cristo en nosotros. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo entonces cuando viene y toma posesión de nuestra vida, es el centro de nosotros, de cada uno, de nuestros pensamientos, nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que reina? Gracia. ¿Qué es lo que mora en nosotros? Una abundancia de gracia. No son muchos los, como dice acá, son muchos los que son alcanzados por esto. Son muchos los que son redimidos por esto. Y con el don, dice, nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán el uno. La naturaleza caída. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Entonces está bien, como muchas veces lo dicen, yo no fui a Adán, yo no estuve cuando Adán pecó. Sí, Señor, pero usted está en una naturaleza caída y que cometió tantos pecados como los que cometió. Al menos Adán cometió uno, usted los comete todos. ¿Aló? Usted desobedece, usted ignora, usted golpea, usted daña, usted abusa. ¿Aló? Usted roba. ¿Aló? Usted envidia. Muchos pecados más, muchos pecados más. El don no es así. El don viene para justificarte de todo y cuanto pecado en tu naturaleza caída cometiste. Por lo tanto, el que usted y yo estemos con Cristo, en unión con Él, es que Él nos libra de esta realidad, que mucha gente todavía está encerrada de la condenación de la naturaleza original. Yo solo existo en esta naturaleza momentánea para que se cumpla el plan eterno. Pero mi vida y lo que hago es Cristo en mí. ¿Acaso entonces nos quita la voluntad propia? ¿Has tenido cuánta voluntad y qué has hecho con la tuya? ¿Y querés tener más voluntad para hacer lo que tú quieras? Mejor sométete a Cristo, que sabrás tener vida de calidad, vida de honra. El Señor sabe ser.
sabe ser gente. Él sabe ser prudente. Él sabe ser delicado. Pablo lo muestra como el matrimonio. Dice de que Pablo ve a Cristo y la iglesia como un matrimonio. Y dice que Cristo sustenta a la novia, la cuida, para que no tenga arrugas. Con la palabra la sustenta. No está hablando del matrimonio. Está hablando de la unidad que significa tener a Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo trataré a mi amada? Me esfuerzo en decirle amor. Y me falta porque Cristo es más amoroso. Cristo sabe tener cuidado, detalles. No que es la amada. Es como brazo frágil. Entonces voy a tener la ternura de Cristo. Porque Cristo está en mí. Entonces a mis hijos los trataré como hijos de Dios, porque Dios está en mí. Y Dios no aborrece a sus hijos. Él los ama, Él los cuida, Él los alimenta. ¿Aló? ¿Te das cuenta que te falta a Cristo en tu vida? Has caminado al lado de Él nomás. Cuando Adán se equivocó, entonces Adán salió del centro de Dios y caminó con Dios. Caminó con Dios. Que no es lo mismo que cuando viene Jesucristo, caminamos ahora en Él. Es muy distinto. Así que cuidado, no todo aquel que tenga una Biblia lo va a llevar al cielo. 2, texto base, Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque está la naturaleza caída, acuérdense. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos en Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien decía el devocional. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren temer a Dios? ¿Alguno podrá hacerlo? Si no es en Cristo, no. Nadie va a agradar y temer a Dios si no es en Cristo, porque Cristo sabe temer. Él no abre ni la boca en su propio derecho o voluntad, sino que Él dice, digo y hablo todo lo que mi Padre me dice que diga. Librarnos de los designios de la carne. ¿Cuáles son los designios de la carne? Designios, pensamientos, designios, deseos, designios, intenciones, designios, todo lo que me ocurre aquí en la cabeza, todo lo que pienso según la carne, porque ¿qué me puede librar de esto? Cuando estoy frente a una realidad y que veo y observo del mundo, ¿qué me puede librar del pensamiento negativo, del pensamiento abusivo, del pensamiento que hoy día nos hace estar tristes, del pensamiento avariento? ¿Quién nos puede librar de los designios, de los pensamientos de la carne? Mi unión con Cristo. Cuando estoy unido a Cristo, entonces dice que la mente de Cristo viene a formar parte de mí. Y mi pensamiento es solo pastor, pero de eso no se vive. Usted dice que no. La carne dice que no.
Pero cuando usted agrada a Dios, le dice, Señor, en tu nombre, amén, Señor, Dios entonces se encarga de hacer lo que usted necesita. Amén. Qué interesante. Qué interesante esto. Esto es vida. Esto es evangelio. Veo a muchos, insisto, veo a mucha gente religiosa que va así detrás, como se dice, uno tras otro, cayendo en el precipicio, que solo satisface su propia naturaleza y no se han preocupado de experimentar la vida que les vino a librar de todo lo negativo. Fíjese, ¿por qué hay cristianos que han caído en crisis emocionales? ¿Por qué hay cristianos que han caído en crisis, amados, en problemas de autocontrol? ¿Por qué hay cristianos que han caído? Sí, la ciencia tiene su motivo, ¿cierto? Su apoyo. Sí, hay que hay un problema, que se le cruzan las venas, que le pasa para allá la sangre un poco para allá, un poco para acá. Pero todo eso tiene que ver con que el ser caído no tiene más capacidad. Tu naturaleza caída, tus pensamientos en razón a la carne. Fíjense, ¿cuánta gente ha caído en adulterio, ha caído en fornicación, ha caído en lascivias, ha caído, amado, en pleito, ha caído en vicios, ha caído en una vida lujuriosa? Porque su pensamiento le dice, no, si con esto se te va a pasar, con esto se te va a pasar, póngale para adentro nomás. Camine, le dice, salga a caminar un poco al parque para que se relaje. Es que estoy en estrés, dice el hermano, estoy en estrés, estoy superado, todo me supera. ¿Quién te dijo que vas a ser superado si Cristo está en tu vida? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Como le dijo Dios a Adán allá en el Edén. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí empezó el discurso. Es que pasó esto otro. Pero te enseñé yo que estabas desnudo. ¿Por qué podemos tener inseguridad? Hay trastorno, amado, hay trastorno de inseguridad hoy día. Hay gente que cae en depresiones agudas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Una reacción de la carne, del hombre, de la mujer sin Dios. Un hombre, una mujer en Cristo el Señor, entonces un hombre cuerdo, un hombre íntegro, una mujer que está siendo guiada por la verdad de Dios. Dios no miente. Dios es veraz y su verdad se manifiesta. Dice Efesios 4, 17 al 20, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No poder dormir, amado, por querer cambiar el auto. No poder dormir porque no tienes dinero para mañana. Yo sé que a muchos les afecta. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Acaso Dios se olvidó los días pasados que el problema que hay que reducir? Se extendió tanto el templo. En la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro ahí, cegado, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mire, es fuerte, pero solo un ignorante se puede preocupar del día de mañana. O sea, un hombre, una mujer que no conoce a Dios se debe preocupar por los problemas de la vida. Pero no se da cuenta el gobierno, no se da cuenta el sistema, no se da cuenta la economía. Sí, Señor, Dios lo dijo, pero Él jamás nos desamparará, dijo el Señor, si Él está en nosotros. ¿Por qué cree una parte nomás? ¿Por qué no lo cree todo? Es porque no se ha manifestado la vida de Dios en usted, Cristo en su vida. Dice,
teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, corazones de piedra. Por eso Dios le dijo a Jeremías, que le dijera al pueblo, cambiaré el corazón de este pueblo. Tienen un corazón de piedra. ¿En qué? Un corazón de carne. ¿Y sabe cuál es el corazón de carne? ¿Quién su mano? Cristo. El mejor corazón que puede estar en ti, el de Cristo, porque el corazón de Cristo ama verdaderamente, ama. Y le dice así al pecador, le dice, mira, yo he creído en Cristo, lo he dejado hacerlo Señor de mi vida, me he sometido a Él. ¡Oh! Te invito. Eso hay que predicar afuera, todo esto. Arrepiéntete, pecador. No, pues, con eso estamos echando a la gente. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, mire cómo opera. Perdemos la sensibilidad. El hombre natural, el hombre carnal es insensible. No tiene detalles, pues. No tiene ese detalle como debe de ser según el Señor Jesús, que es cuidadoso, es tierno y amoroso. Se entregaron, dice, a la lascivia para cometer toda avidez de toda clase de impureza. ¡Qué terrible! Al estado donde puede llegar un hombre o una mujer, amado, que insista en vivir solo o lejos o ahí, al lado de Cristo. No, tienes que dejar que Cristo viva en tu vida y tu vida se va a ordenar. Si no vas a estar expuesto a peligros, a situaciones. Y esto es grave. Y no puedo dejar de pasar. Si no dejas que la vida de Cristo venga a formar parte de tu realidad, de tu existencia, de tu expresión, de cómo te relacionas, de cómo te desenvuelves. Oiga, ¿sabe qué? Cada vez que entro más a esta palabra, pienso antes de hablar. Pienso antes de mirar. De que estamos criando a una niña, Sofía. Pienso antes de responderle. Porque ella tiene que ver la expresión de Cristo que sale de su Padre. Y no al viejo condenado, idiota, miserable, tacaño, déspota, desgraciado. Ella tiene que mirar en mis ojos que brillan, porque hay alguien que mora en mi vida. Cuando la trate, cuando la atienda, que vea al Padre protector, que Dios, el Señor, está en él. Y no al abusador, no al castigador, y tampoco a aquel, cierto, consentidor, porque Dios no consiente. Cuidado. De esto el Señor quiere librarnos. Y por último, más vosotros no vivís según la carne. Lo da por hecho. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tuvimos 10 sermones hablando del Espíritu Santo, hermano. No sé qué parte se le quedó o se le olvidó. Porque tuvimos una experiencia de fe. Creí que el día que acepté al Señor Jesús, vino sobre mí el Espíritu Santo de Dios y formó en mí esa vida. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué está muerto nuestro cuerpo? Nuestra naturaleza, por el pecado, ya lo sabemos. Entonces está en el lugar donde debe estar, está muerto, bien muerto. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Lo último, librarnos para vivir una vida de justicia. La única vida justa, la única vida verdadera, la única vida que adora, que alaba, que honra, que glorifica y que reconoce a Dios es la vida de Cristo en nosotros. No hay otra forma. El hermano dice, voy a adorar al Señor. ¿Sabe que usted no sabe adorar? Usted no puede adorar. No tiene las herramientas para hacerlo. El único que puede adorar en usted es Cristo, que sabe adorar al Padre, porque no le roba ninguna parte de su gloria. Hay gente de aquí que viene a adorar al Señor, pero para sacarse fotos. ¿Cómo lo estoy haciendo? Dice el predicador. ¿Y de quién es el lugar? ¿Y quién predicó? Preocupado de todo una idea que no tiene sentido y valor. Porque ¿quién debe de tener el valor en nosotros, en nuestras vidas, para tener una vida de justicia? ¿Sabe lo que significa tener una vida de justicia? Significa que la vida de Jesús está en nosotros. Y para conocer la vida de Jesús necesito entender entonces que Jesús es la ofrenda perfecta. Jesús es la ofrenda perfecta, ¿sabía usted? No hubo ningún sacrificio, según el Antiguo Testamento, que haya agradado al Padre. Es más, dijo, todos sus sacrificios me tienen hasta aquí, le dijo al pueblo de Israel. Están hediondos sus sacrificios. Estoy hastiado de tanto becerro muerto ahí. Esa era la forma. Entonces dice que Dios se preparó de un cordero. Y cuando este fue sacrificado en la cruz, dice que llegó el aroma que iba a ser acepto a todos aquellos que creyeran en Él para el perdón de sus pecados. Solo en Jesús son perdonados los pecados. La ofrenda perfecta. ¿Entiende? Esto es maravilloso. Jesús supo y sabe solo agradar a Dios el Padre. Solo Jesús es la justicia. Cuando estaba, dice, en el Calvario, Jesús dice, Padre, consumado es. Oh, qué precioso, consumado es. O sea, Señor, está todo hecho en justicia para que las personas vivan en esta justicia, donde el mundo te conocerá. Solo Jesús, el Señor, quien pudo darnos su vida de justicia para que nosotros fuésemos librados de la vida de injusticia. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Mire lo que dice Romanos 5, 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que yo en Cristo soy justificado, estoy libre de culpa, vivo la vida en justicia. Dice acá, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Esto tiene que ver con la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oh, ¡qué tremendo! Entonces, el estar unido a Cristo me permite ser liberado de la vida injusta. Y soy entonces llevado a una vida de justicia por Cristo. Yo no puedo, porque sé que en la naturaleza humana no hay justicia. Nadie de los que estamos acá, sin Dios, es justo. Es con Dios, es en Dios el que usted y yo vivimos en justicia. Entonces, sabemos vivir, sabemos proceder, sabemos relacionarnos en esa justicia. Tenemos una manera de conducirnos como Cristo, la ofrenda perfecta. Y aquí hago un paréntesis. Si Cristo, la vida, está en mí, hasta mi ofrenda es distinta. Porque usted hoy día ofrenda para su justicia. Para que digan, oh, qué bueno el hermano. Pero cuando la justicia de Dios en Jesús está en usted, es Jesús quien ofrenda, no usted. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Así que se caen los tronos, se caen las ideas humanas, se cae todo, todo. Concluyo en nuestra unión con Cristo. El propósito, como dije al principio, ¿se acuerdan que dije es un propósito, pero es necesario desglosar este propósito? Si ustedes se dan cuenta en esto, ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios tiene un solo nombre. Es Jesús en nosotros. Nada más. Porque cuando está Jesús en nosotros, entonces usted ya fue liberado de la condenación de la naturaleza caída, de los designios de la carne y por último, de esa vida injusta para vivir una vida en justicia. ¡Wow! Mire, Colosenses 1, 19, 23. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, para que por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es lo que Dios, a través del apóstol, a los gentiles, a nosotros,
se nos encargó. No existe otra vida. Amado, concluyo con esto. Si insiste en asumir, en enfrentar la vida sin Cristo, ya usted tiene eterno destino.